La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido. El Señor Jesús te estaba esperando para hablarte al corazón, también para hablarme a mí al corazón. Vamos a ver si le dejamos que nos hable al corazón y que nos cambie el corazón, que nos cambie la vida, que nos llene del Espíritu Santo. Jueves 15 de junio. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Estas palabras de hoy de Jesús nos tienen que remover un poco por dentro. Nos tienen que hacer pensar y nos tienen que impulsar a cambiar algunas cosas, ya lo veréis. Vamos a escuchar atentamente lo que tiene que decirnos el Señor. Hoy vamos a intentar, siempre lo tenemos que hacer, pero vamos a intentar hacerlo hoy de una manera especial. Dar más importancia a las palabras mismas de Jesús que a la explicación que yo hago después del Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Estas son las palabras del Señor. Son palabras fuertes y así lo sintieron todo aquel gran grupo de personas que estaban escuchando al Señor en aquel monte apacible. Recordad que estamos escuchando el sermón de la montaña de Jesús en todos estos evangelios. Y este evangelio que acabamos de oír, esta enseñanza de Jesús, es parte del sermón de la montaña. La pronunció Jesús sentado en aquel monte apacible a cuyos pies se extiende el lago de Galilea, o mar de Tiberíades. Desde allí, con aquella vista preciosa del mar a los pies, aquel monte que imaginamos que estaría en un momento de verdor, con una vegetación hermosa, con un clima apacible. Ahí Jesús está predicando este sermón de la montaña.
y dice unas palabras fuertes. Toda la gente, que era mucha, que estaba escuchándole, se quedaron impresionados, porque dice Jesús: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la gente tenía a los escribas y fariseos como unos grandes observantes de la ley, como unos fieles observantes de la ley. Pues si tenemos que ser mejores que los escribas y fariseos, que observan fielmente la ley, y si no, no podemos entrar en el reino de los cielos, qué difícil debe ser entrar en el reino de los cielos, pensaron los que le escuchaban. Pues sí, efectivamente. Para entrar en el reino de los cielos, querido hermano, querida hermana, hay que tener una justicia, una santidad mayor que la que tenían los escribas y fariseos, porque ellos cumplían muy bien la ley, pero no amaban como debían amar. Una cosa es cumplir las leyes, que de eso Jesús no les reprocha que no las cumplan, y otra cosa es amar a Dios, amar al hermano. El que ama cumple la ley, efectivamente, pero no se limita a cumplir la ley, va más allá de simplemente lo que manda la ley. Por eso dice Jesús: vuestra justicia tiene que ser mayor, tenéis que amar más que los escribas y los fariseos. Y pone una serie de ejemplos concretos el Señor. Dice: se dijo a los antiguos, se dijo en el Antiguo Testamento, no matarás, y el que mate será reo de juicio. El que mate será juzgado, porque es un pecado grave dar muerte. Pero yo os digo, Jesús va a dar un paso más. Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. ¿Y cuántas veces nosotros, tú y yo, nos dejamos llevar de la cólera contra nuestro hermano? ¿Cuántas veces hablamos enfadados? ¿Cuántas veces hablamos con ira? ¿Cuántas veces hablamos sin un amor profundo? ¿Cuántas veces hablamos con la intención de hacer daño a la persona que nos escucha? ¿O con la intención de herirle donde le duele, remarcando sus pecados o sus equivocaciones? Pues Jesús nos dice: cuidado, porque si llamas a tu hermano imbécil, solo con eso tendrás que comparecer ante el Sanedrín, es decir, serás juzgado por la máxima autoridad. Y si le llamas necio, mereces la condena de la gehenna del fuego. ¿Cuántas veces decimos nosotros: ese es un tonto, ese es un necio, ese no sabe lo que dice? Y hablamos de manera despectiva de los demás, sin amor, sin bondad y misericordia. Dice Jesús: pues con ese amor no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, date la vuelta, deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. No se refiere Jesús que uno está enfadado conmigo
sin culpa mía. Hay veces que una persona está enfadada conmigo y yo no le he hecho nada, pero de verdad, no que yo digo que no le he hecho nada, que con mucha facilidad decimos, no, si se ha enfadado, pero yo no le he hecho nada, como los niños pequeños. Pero no digamos con demasiada facilidad, se ha enfadado, pero yo no le he hecho nada. Pensemos sinceramente ante el Señor si es verdad que no le he hecho nada. Entonces, si cuando vas a presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que has hecho algo a algún hermano tuyo que tiene quejas contra ti, con razón, deja allí tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelves y presentas la ofrenda. Con qué facilidad a veces nos acercamos a recibir la Santa Comunión, vamos allí ante el altar, le ofrecemos al Señor nuestro corazón y no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Es decir, tenemos en nuestro corazón un odio, un rechazo, un no querer bien a un hermano, y comulgamos tranquilamente y pensamos qué contento estará el Señor conmigo, porque mira cuánto le amo, que me confieso y comulgo. Ya, pero amar al Señor no es solo confesarse y comulgar, que debes hacerlo, sino confesarse bien y comulgar bien, y por lo tanto, si en tu corazón hay una falta de amor hacia un hermano, debes esforzarte por cambiar en tu corazón y amar a ese hermano. Porque debemos amar al hermano, a todos, como les ama Jesús. Y también con qué facilidad nos acercamos a la Santa Comunión cuando hemos hecho un mal a un hermano, a una persona, y no le hemos pedido perdón. Y nos acercamos a comulgar con toda tranquilidad. Y no vamos a pedirle perdón, ni se nos pasa por el pensamiento pedirle perdón en ningún momento. Pero si nosotros recibimos la comunión con el amor y con la conciencia con la que se debe recibir, nosotros no podemos estar tranquilos hasta que no pidamos perdón a quien merece que le pidamos perdón. No, con esto no significa que tengamos que hacernos escrupulosos y comulgar siempre con miedo, no. Pero cuando has cometido una falta de amor grave contra un hermano, de pensamiento o de palabra o de obra, no debes acercarte a la comunión sin confesarte antes y sin reparar el daño que has hecho cuando necesitas reparación. Y si la falta es leve, que no es un pecado grave lo que has cometido, puedes acercarte a comulgar, pero piensa que aunque puedes acercarte a comulgar, tu corazón no es todavía como el del Señor y que tienes que esforzarte por eliminar esos pecados leves. Porque dice Jesús que hasta que no hayas pagado el último céntimo,
puede ser que no salgas de la cárcel, es decir, hasta que no ames como Él y como María, no puedes entrar en el reino de los cielos. No te conformes con no tener pecados graves. Tienes que crecer en el amor hasta amar como ellos. Por eso dijo nuestra Madre este 2 de mayo: os invito al anuncio de la verdad y del amor misericordioso. Vive en la verdad y ama con misericordia, incluso perdonando al que te ofende, para amar como Jesús. Muy feliz jueves. Nos encontramos con Aránzazu en el programa Vive Medjugorje y adoramos al Señor en la Eucaristía, en Conversando con Dios. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga. Hasta mañana si Dios quiere.